Y la independencia tiene su historia, la batalla, todo lo que se llevó a cabo. ¿Por qué le llamamos independencia? Porque literalmente estamos clamando la libertad de la opresión. En este caso se estaban peleando los derechos de las personas, en este caso los hijos de Dios. Y le comentaba a mis hijos y al pastor hace unos días, qué tremendo cómo vamos a festejar el Día de la Independencia, aunque muchísima gente ni siquiera entiende lo que es, por qué se celebra, no conocen la historia. Le recomiendo que lo conozcan, del país donde usted viva. Pero si ustedes están en Estados Unidos, les recomiendo que conozcan la historia de Estados Unidos, porque todo está basado en la palabra de Dios, en fundamentos de la palabra de Dios. Y le comentaba a mi familia, vamos a festejar el Día de la Independencia, que en inglés le llamamos freedom, el Día de la Libertad, y es lo que más está en juego ahorita, la libertad. A lo menos para los que somos creyentes, para los que sabemos cómo fue que se estableció esta nación, está en juego, está en peligro la verdadera libertad de este país, porque el diablo se ha infiltrado en muchas maneras en los gobiernos y desafortunadamente en muchas iglesias, y están influenciando ahora para meter ideas erróneas que están incluso totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y ahí es donde su responsabilidad y la mía como creyentes, como hijos de Dios, entra para poner nuestra autoridad como hijos de Dios y tomar un tiempo para orar por nuestra nación, hermanos. A veces pensamos que le vamos a dejar todo el trabajo a los que están en el gobierno, a los políticos. No, usted y yo somos los que ponemos esas personas en esos cargos. Los ciudadanos somos los que ponemos a ese tipo de personas. Pero si solamente escogemos a personas por lo que prometen darnos, estamos haciendo todo al contrario. Al contrario, tenemos que ir al Señor y decir, Padre, ¿qué persona, cuál de ellos, de estos nominados o de estas personas están más centrados en lo que tú conoces? No todos van a estar al 100%, pero Dios mío, ¿cuál es el que más se asemeja a lo que tú crees, a los principios que están en tu palabra? Y botar nuestro corazón, no nuestra cabeza. Y cuando digo corazón me refiero a lo que está en línea con la palabra de Dios. Entonces es bueno que tomemos unos minutos cada día para orar por nuestra nación. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Proverbios en el capítulo 29 y el versículo 2. Proverbios capítulo 29, versículo 2. Dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. La versión amplificada clásica del inglés traducida al español dice de esta manera: cuando los justos, sin concesiones o sin reservas, gozan de autoridad, o sea, tienen o poseen autoridad, el pueblo se regocija. Pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime y gime. Esa palabra pueblo quiere decir gentes o nación, naciones. Está refiriendo a nosotros en este caso como nación, hablando acerca ahorita de la independencia o de la libertad, la verdadera libertad. Y dice, el pueblo gime y gime. Esa palabra gemir es expresar el dolor con voces quejumbrosas. Es emitir sonidos de dolor o de pena. Entonces, imagínense, entran gobernantes impíos a empezar a hacer leyes, a imponer leyes completamente contrarias a la palabra de Dios. Y lo único que vemos de la gente es, se va a poner feo el asunto. Ay, qué feo está todo. Ay, se va a poner más mal. Ay, esto. No, yo ya no voto porque de todas maneras esto. Ay, al cabo que esto. No, tenemos al contrario que decir, Padre, ¿cuál es mi participación como ciudadano, como ciudadana en este asunto? Porque tu palabra dice que cuando los justos dominan o cuando los justos tienen autoridad, el pueblo se regocija, la nación se regocija. Porque si son justos, llenos de la presencia de Dios, temerosos de Dios, van a hacer las cosas lo más cercano posible a lo que el Señor ha establecido. Pero si seguimos poniendo personas impías en el poder, nosotros, el pueblo, la nación, somos los que vamos a pagar las consecuencias, porque van a venir a obligarnos a hacer cosas que no están de acuerdo con nosotros. Y mucha gente que no entiende solamente se va a someter a lo que ellos dicen porque no tienen un conocimiento. Esta nación fue fundada con bases bíblicas, fue fundada por hombres que temían, que amaban, que respetaban a Dios. Amén. Primera Timoteo, capítulo 2 y el versículo 1.
Aquí es donde entra nuestra participación de todos los días. El versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia o en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Se fija, el Señor espera que usted y yo tomemos unos minutos para orar por nuestra nación, para que oremos por los que están en eminencia. No dice si nos caen bien, no dice si son los mejores. Nadie es perfecto. Y desafortunadamente, ahorita los gobernantes que tenemos están completamente en desacuerdo con las cosas de Dios, pero alguien los puso. Y como dice el pastor, pues sabemos también ahí que hubo ciertas cositas. Pero es porque se ha permitido, se ha infiltrado, es porque los hijos de Dios no se han mantenido al 100% en su posición como creyentes. Y si orásemos, si todos los días tomáramos 1 o 2 minutos nada más para bendecir nuestra nación, para llamar sabiduría sobre los gobernantes, para enviar obreros a los gobernantes que les hablen de la palabra, que traigan una convicción a su corazón a través de la palabra, que vengan y encuentren ellos que están mal, que sepan que de una manera u otra. Yo siempre oro: Padre, te doy gracias que envías, lo hago en inglés, pero traducido sería: gracias que envías obreros que hablen a estas personas y les hacen ver, que traen a revelación el mal que ellos están haciendo, que traigan convicción a su corazón de la impiedad que hay en ellos y en su corazón. En el nombre de Jesús te doy gracias. No me toma más que unos segundos y luego clamo, porque tu palabra me dice que es para que yo viva quieta y reposadamente. Es para nuestro bienestar, porque si gobiernan los que están en la palabra o los que temen al Señor, usted y yo vamos a vivir en toda piedad y honestidad. Y aunque estén impíos, el Señor va a cuidar de nosotros tan solamente porque estamos siendo obedientes a lo que dice este versículo. Amén. No quiere decir que vayamos y seamos mejores amigos, besties con ellos. No, solamente dice: oremos por ellos, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Pero si nos caen mal, por eso no oramos, estamos en desobediencia usted y yo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿por qué no nada más bendecirles? Tomar unos minutos para bendecirles, para hablar, para enviar obreros que vayan y les hablen de la palabra. Amén. Salmos capítulo 33, versículo 12. Así que tenemos otras oportunidades en las cuales vamos a poder votar y hacer valer nuestra voz conforme a la palabra de Dios. Salmos capítulo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por muchísimas décadas, el Dios de esta nación fue el Dios Todopoderoso. Se empezó a meter la impiedad y han empezado a dejar a Dios a un lado y se han visto las consecuencias. Ese mismo versículo en otra versión dice: bendita y próspera. Eso es lo que quiere decir bienaventurada. Bendita y próspera la nación que tiene a Dios por Señor. Serán las personas que Él ha elegido como suyos. Hermanos, tenemos una responsabilidad de orar por nuestra nación. Amén. Hombres, mujeres que teman al Señor, que no doblen rodilla ante presión de hombre, sino ante la palabra de Dios, que doblen su rodilla ante el Dios Todopoderoso. Personas que se determinen que nada ni nadie los va a hacer cambiar, no importa la presión que tengan. Ellos van a seguir fuertes y firmes en lo que dice la palabra de Dios. Amén. En 1954 se hizo un cambio, ha habido varios, pero ¿cuántos han escuchado el juramento a la bandera de Estados Unidos? Los estudiantes se lo deben de conocer de memoria, como dicen. En las escuelas, hasta hace un tiempo, a lo menos de lo que yo recuerdo, se respetaba, se hacía, se practicaba y se ponía la mano sobre el corazón como un juramento, como un compromiso de respetar esta nación. Y en 1954 se hizo un cambio a este juramento. El juramento dice así, traducido al español, si lo pueden poner por favor. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa,
una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Eso es lo que dice del inglés al español traducido. Ese es el juramento a la bandera aquí en Estados Unidos. En 1954, en respuesta a la amenaza comunista de esa época, el presidente Dwight D. Eisenhower, ¿saben quién es Eisenhower? Estudiantes deberían de ser, un republicano incluso, alentó al Congreso a agregar las palabras bajo Dios. ¿Por qué? Porque estaba una amenaza comunista, es lo mismo que está ahorita. Y este hombre, en ignorancia o poco lo que supiera, quiso agregar una nación bajo Dios, porque él estaba respetando los fundamentos de los padres antiguos que fundaron esta nación. George Washington, todos ellos. Vean la historia, es una historia muy bonita. Y él instó al Congreso a que pusieran, porque incluso en la persona, luego veremos la historia, la persona que escribió este juramento a la bandera era un comunista y empezó a querer meter más y más de sus ideas. Y para que no entrara más ese espíritu de comunismo, el presidente Eisenhower dijo, vamos a agregar esto, vamos a respetar cómo fue fundada esta nación. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, bajo Dios. Qué hermoso eso. Estamos hablando del Dios Todopoderoso y ahorita acabamos de ver ahí en el Salmos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Cuyo Dios es Jehová. Bienaventurada, bendita, próspera la nación, la gente que respeta a Dios. Amén. Bienaventurados, benditos y prósperos somos aquellos cuyo Dios es nuestro Señor. Amén. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y de donde sea, en el país que usted esté, ore por sus gobernantes, porque la Biblia, la palabra de Dios no tiene fronteras. Pero entre más haya temor de Dios en los países, mejor les va a ir. Y los ciudadanos tenemos muchísima responsabilidad en ello. Así que no pierda el tiempo en que si le cae bien o no le cae bien, en que usted votó por uno y entró el otro, aunque es mucho fraude, ya para qué votamos y de todas maneras siempre sale lo mismo. Hermanos, no hay poder más grande que el poder de Dios. Y si empezamos a influenciar a la gente, a hablarles, a enseñarles lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro voto, su mentalidad va a empezar a cambiar, su manera de pensar va a empezar a cambiar. Por consiguiente, gobernantes van a ser influenciados y pudiera ser que creyentes, hijos de Dios, temerosos de Dios, empiecen a estar en el gobierno. Amén. Y empezamos a cambiar y tornar todo para la gloria del Señor. Así que tenemos una responsabilidad usted y yo. ¿Y cómo aplica eso aquí de la comunión y los elementos del pacto? Aplica en todo, porque parte de eso que vimos ahorita ahí en 1 Timoteo en el capítulo 2 es parte del Nuevo Testamento. Y usted y yo somos súbditos del Nuevo Testamento. Somos participantes del Nuevo Testamento. No solamente vamos a ir al Señor para orar porque queremos un carro nuevo, una casa nueva, porque quiero más dinero, porque quiero esto. Esto es un mandato del Señor. Y podemos aplicar. Padre, tu palabra dice que ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda honestidad y en toda piedad y honestidad. Así que creo que recibo eso, Padre, y yo oro, yo intercedo por mis gobernantes. No los voy a maldecir más, no les voy a llamar que son unos fraudes, no voy a llamarles esto, aunque lo sean, tú sabes cómo están las cosas, pero los voy a bendecir, porque así me lo pide tu palabra, para que yo viva quieta y reposadamente, para que a mí me vaya bien. Lo hago primeramente por agradecimiento y obediencia a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Así que sello esto con los elementos del pacto. ¿Se fija qué fácil?
Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad, usted y yo, de bendecir nuestras naciones, nuestros gobernantes, de ponernos firmes en lo que dice la palabra de Dios, en creerle al Señor en su palabra en su totalidad, no nada más en lo que usted y a mí creemos que nos conviene. Si está escrito, yo lo creo y eso lo establece y lo voy a obedecer por fe en el nombre de Jesús. Amén. Y también, si necesita recibir sanidad, recíbalo, porque esto es parte de nuestros beneficios como hijos de Dios. Lo que sea que necesite, crea por fe que lo recibe y selle el pacto. Recuerde, lo que hacemos con esto es, estamos estableciendo, como dijo el Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí todas las veces. Estamos recordando lo que Jesús hizo por y para nosotros y que seguimos siendo partícipes de las promesas que Dios estableció. Un nuevo pacto basado sobre mejores, mayores promesas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta nación de los Estados Unidos. Gracias que como ciudadanos residentes de esta nación podemos entender los principios, los fundamentos de los cuales tú estableciste esta gran nación, Padre. Aquí estamos, aquí vivimos, no la vamos a maldecir, bendecimos esta nación. Nada es perfecto, ni nosotros somos perfectos, solamente tú, Padre. Y tu sabiduría, tu gran amor está en nosotros, mi Señor. Y a través de esa sabiduría que recibimos de lo alto, ese gran amor que has depositado en nosotros, causa que extendamos amor hacia esta nación, agradecimiento porque nos ha acogido como ciudadanos. Gracias te damos, mi Señor. Bendecimos esta nación. Te damos gracias que aún en día se puede festejar la libertad que nos dieron aquellos que pelearon, aquellos que dieron su vida para que ahora nosotros gocemos de la libertad que fue establecida en la constitución de esta gran nación. Y nos comprometemos contigo, Padre, de bendecir esta nación, de orar por sus gobernantes, de no maldecirles, sino orar, porque esto es bueno y agradable delante de ti, y porque así nosotros viviremos quieta y reposadamente. Te damos gracias, mi Señor, por la independencia de esta nación. Gracias que fue fundada por hombres que te amaron y te respetaron. Y queremos seguir siendo ese legado de hombres y mujeres que te han respetado. Y nosotros también respetarte y dar ejemplo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, del por qué es bueno bendecir a nuestras naciones. Te damos gracias y participamos ahora sellando por fe en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús nos da autoridad como creyentes de pararnos como intercesores y establecer tu palabra, mi Dios. Gracias por la sangre de Jesucristo a nuestro favor. En el nombre de Jesús puede participar. Amén. Tenemos la victoria en Cristo. No se le olvide, hermanos, la palabra nos dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios. No porque ya obtuvo la manifestación de algo que le está creyendo al Señor, no porque ya obtuvo todo lo que usted quería, no porque ya le está yendo bien, porque ya tiene un buen trabajo, tiene un buen sueldo. Quiere decir que se va a olvidar de Dios. Al contrario, nos tiene que hacer más agradecidos todavía. Amén. Muchos de ustedes han tenido la bendición, la oportunidad de convertirse en ciudadanos de este país. Sean agradecidos con el Señor por ello y bendigan la nación, no la maldigan, bendigan la nación y hagan su trabajo como ciudadanos en la palabra de Dios, conforme a lo que dice la palabra de Dios. No en sus ideas, no porque usted quiere seguir trayendo ideas del país originario del cual usted está en Estados Unidos. Bendiga esta nación. Y si un día se vuelve a su país, bendiga esa nación y ore por esa nación. Amén. ¿Por qué estar maldiciendo si somos hijos de Dios?
Y los hijos de Dios debemos de ser agradecidos primeramente con el Señor. Entonces, cuando usted y yo oramos por los gobernantes, oramos por la nación, el Señor nos va a empezar a cambiar nuestra mentalidad. No cualquier pastor le va a enseñar lo que Ignacio Hughes le enseña. Y le doy gracias a Dios que muchas personas han venido y nos han dicho cuán agradecidos están con el Señor por la vida de su pastor, porque les ha cambiado la manera de pensar a través de la palabra de Dios, no con sus ideales. Hoy es un día solemne en esta nación. Agradezcamos al Señor por ello. No es nada más ir y tener un barbecue, eso es pilón. Hoy es un día de darle gracias a Dios por esta nación, porque lo que más está en juego es un buen pilón. Lo que más está en juego es la libertad y es lo que se supone se está celebrando hoy día. Bueno, los bendigo y yo los dejo con su pastor.